Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del Portal del Villegas, que voy a comenzar, como ustedes se han imaginado, con el intento de asesinato del candidato Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, quien en una concentración, cuando estaba dirigiéndose a un montón de gente, se disparó contra él varios disparos. La bala no lo mató, lo hirió, y lo hirió en la oreja, unos centímetros, 2, 3 centímetros, y habría entrado por un ojo y lo habría matado desde luego. Murió una persona, otros dos quedaron muy graves, porque hubo varios disparos, ¿no? Algo así como 8 disparos hizo el tirador, que fue ultimado por la policía o el servicio secreto. Y esto ha producido no sé cómo llamarlo, una situación donde se han juntado varias cosas. Una de ellas, la que primero me llamó la atención a mí, es un, una montaña de hipocresía, como hacía mucho tiempo que no la había visto, porque claramente todo el mundo lamentó, condenó el hecho, el intento de asesinato, pero no cuesta mucho adivinar que habría habido mucha gente en Estados Unidos y en el mundo que no habrían estado muy apenados si hubiera muerto Donald Trump. Quizás algunos se habrían horrorizado, si produce horror que se mate a alguien así de un balazo, pero por lo menos habrían emitido un suspiro de alivio, habrían dicho, bueno, fue terrible, pero en fin, este hombre era peligroso, qué sé yo, bueno, o él se la buscó. Ustedes entienden, esa clase de raciocinio lo hemos escuchado en Chile a propósito de actos de violencia. Bueno, había justificaciones, las injusticias acumuladas. Allá, bueno, el discurso de Trump amenazando esto, amenazando lo demás. Allá se creó, alrededor se ha creado y va a seguir creándose. Esto va a durar 2 o 3 días, digamos, la contención de sus enemigos políticos. Se ha creado un clima alrededor de Trump, se le ha satanizado de una manera tremenda. Fíjense ustedes que yo, y no solo yo, hay otros también, anuncié esto que podía pasar no hace muchos días en un programa con Nicole, y antes de eso lo había también dicho, siempre de una forma, traté de decirlo de una forma indirecta porque por una razón que les explico ahora. En este canal, en YouTube, hay ciertas palabras, ciertas maneras de decir las cosas que pueden producir inmediatamente un acto de censura y el video es cortado, etcétera. Entonces hay que andarse con cuidado y para que no lo acusen en estos tiempos, además de que uno está incitando que pasen ciertas cosas. Pero el hecho es que mencioné lo que venía, incluso dije que Estados Unidos está repleto de casos de atentados y asesinatos políticos, y en Estados Unidos Tucker Carlson también lo había anunciado que venía. Y yo creo que mucha más gente, si esto no era necesario, no era necesario demasiado, digamos, capacidades deductivas o intuición o capacidades proféticas. Esto era evidente que venía un ataque personal contra Trump, que no lo habían podido detener de ninguna manera, que lo han tratado de detener con toda clase de iniciativa. La prensa se le ha tirado encima desde el día uno. ¿Cuántos casos judiciales le tiraron encima? Lo han condenado de algunos de esos casos. No hay cosas que no han hecho, y ahí está el hombre como mono porfiado, como candidato de los republicanos. Van a proclamarlo como tal oficialmente en unos días más, me parece. Entonces, a mí no me cupo duda ni a Tucker Carlson ni a mucha otra gente. Si yo no soy el único, ni mucho menos. Mucha gente se veía venir esto, especialmente en una sociedad como la norteamericana, donde está repleto de gente con armas, como este joven de 20 años que le disparó con un rifle automático que usan los militares, un AR-15, es un fusil semiautomático, me parece, por eso que hizo varios disparos en sucesión, balas de no mucho calibre, pero de alta velocidad, matan igual, desde luego. Esto se veía venir. Y yo creo que se veía venir, esto no lo anuncié porque no había ocurrido el atentado, esta oleada de hipocresía gigantesca, gigantesca. O sea, yo anoté algunos casos acá, pero que había
Y hay mucha gente en Estados Unidos que quiere ver desaparecer a Trump como sea, eso es indudable y eso no va a cambiar. Fíjense que apenas se produjo el ataque, yo entré inmediatamente a las páginas de las cadenas grandes e internacionales, y una de ellas que ha sido siempre enemiga y va a seguir siendo enemiga de Trump hasta el día final, que es la CNN, en su afán por minimizar, lo primero que pusieron, después lo cambiaron ese título, fue que había estado involucrado en un incidente, no un intento de asesinato, un incidente. Me imagino yo que alguien dentro de esa cadena dijo, esto no puede ser, esto es demasiado, pongamos los títulos como sea, y después pues, pusieron un título completamente diferente, intento de asesinato a grandes letras, pero antes era una noticia de este porte chiquitita, al lado de una cosa mucho más importante para ello, que era otra noticia. Hay mucha gente en Estados Unidos que quiere ver muerto a Donald Trump, y no solo en Estados Unidos. En general, los movimientos progresistas, llamémoslos progresistas, de izquierda, eh, ambientalistas, hay muchos movimientos que consideran que Trump es su enemigo mortal y quisieran verlo desaparecer del mapa, y si no lo pueden hacer desaparecer con votos, si no lo pueden desaparecer en tribunales, lo van a querer hacer desaparecer con un balazo. ¿Y cuántos americanos comunes y corrientes? Porque yo no digo que haya habido aquí una organización del Estado, una conspiración de alguna agencia del Estado norteamericano, no creo, no, me parece esto fue un espontáneo. Pero ¿cuántos de esos hay en Estados Unidos? ¿Cuántos eventos en que un tipo agarra su arma, se sube a un techo y dispara hemos conocido? A ustedes se les puede haber olvidado, disparándole a veces a estudiantes, a veces a profesores y a figuras políticas. Vean ustedes, entren a Google y pregunten personas, dirigentes políticos o políticos norteamericanos asesinados o que han sufrido un intento de asesinato, y partan con Abraham Lincoln y luego sigan, porque en el siglo XIX hubo otros atentados y gente que fue muerta, presidentes que fueron asesinados, y luego continúen y continúen. Y por eso que una declaración que hizo Biden me parece que es también un reflejo de su condición. Dijo, nunca se había visto una cosa igual en Estados Unidos. Lo único que hemos visto muchas veces es esto. Aquí estoy leyendo este libro que una vez les mostré sobre cómo se cableó los primeros cables transoceánicos para el telégrafo, pero ahora lo que les quiero contar es una cosa más sencilla. Usted no necesita un cable transoceánica para vivir y cambiar su modo de vida en Lomas de Millaray, un lugar precioso en la región de los lagos, con las parcelas que se venden, todas tienen agua, electricidad, fibra óptica, y llegar a instalarse ahí, o sea, construir lo que quiere construir, y usted va a cambiar su modo de vida. A 5 minutos de la comuna de Los Muermos para comprar esas cervezas heladitas, y a media hora del aeropuerto de Puerto Montt. ¿Qué más se puede pedir? Esta es una de las muchas tonteritas que me gusta tener en mi escritorio, este caballito y este otro caballito. Por eso el desorden, pues, estimado amigo. Así es que, ¿qué puedo hacer? Yo debiera ponerme en manos de Kame ERP, que es un software con inteligencia artificial que ordena, que hace funcionar eficientemente la empresa. En la parte contable, financiera, logística, bodegaje, movimiento, todo, sin dormirse, sin siesta, sin licencias médicas. Kame ERP, póngase en contacto con kame.cl y cambie el funcionamiento, no de sus caballos, sino que de su empresa. Aquí tengo ¿cómo se llaman estos animales? Canguro. Un canguro. Se supone que saca punta por aquí, pero nunca he podido sacar punta, pero no importa. Ahí está. Ya. Ustedes saben, amigos, les he contado alguna vez que a mí los autos me importan un huevo. No me interesan. Pero tampoco me gusta andar con una cosa cacharrienta. Entonces, yo me puse en contacto con AutoGolf, vinieron a mi casa y en 24 horas me dejaron la carrocería del auto como nueva. Igual sigo sin usarlo, pero está como nueva. Me gusta ver las cosas que estén bien. Si usted tiene un vehículo, haga lo que yo. Van a su casa, los ve trabajar y en 24 horas su papú quedó como nuevo. ¿Qué más hace eso, compadre? AutoGolf, nadie más. Continúo. Así que Biden dijo que nunca se había visto o oído algo por el estilo. Bueno, se ha visto y se ha oído muchísimo, a lo mejor además de tener
una pérdida de sus capacidades cognitivas. El señor Biden está perdiendo el sentido del oído, porque esto en Estados Unidos ha ocurrido tantas veces, intentos o crímenes que tuvieron el resultado esperado por el asesino. Todos, prácticamente los presidentes, muchos otros, ni siquiera sabemos, porque el servicio secreto, el FBI, ha pillado al tipo que estaba craneando un atentado, que estaba amenazando al presidente de algún modo. Muchos de esos casos hay en Estados Unidos. Hay mucha gente que juega por la libre, por así decirlo, y que tiene armas. Ese joven de 20 años, que no era ningún idiota, había sacado un premio en sus estudios en matemáticas. O sea, era un tipo viloso, me imagino, reconcentrado, solitario, rumiando mentalmente toda clase de cosas. Y en vista del clima que rodea a la figura de Trump, debe haber pensado, muy simple, ¿no? Este hombre hay que eliminarlo porque por el bien del país. Y si es necesario me sacrifico, pero lo tengo que hacer. Eso tiene que haber pensado. Ahora, hay más cosas que llaman la atención de este intento de asesinato y que han llamado la atención a congresales norteamericanos también. Y es la facilidad con que un tipo, que incluso hay fotografías de él tomadas por el público, el tipo se mueve por unos techos, incluso cambia de techos. Estaba como a 120 metros del lugar. 120 metros, ya les voy a contar por qué probablemente se salvó Trump de recibir un balazo en un ojo en la cara. Eh, no había vigilancia de ahí. Es decir, cuando hay un despliegue de seguridad en Estados Unidos para proteger una figura pública, el despliegue no consiste simplemente en unos tipos de negro y con anteojos ahumados que van al lado de la persona que están protegiendo. Esos son los del servicio secreto, los que usted vio en las fotos o en los videos, rodeando a la persona de Trump, poniendo sus cuerpos como una protección, como una coraza, por si habían más disparos. Pero antes de eso, antes que los agentes del servicio secreto estén al lado del presidente, por eso que llegaron de inmediato a rodearlo, a envolverlo con sus cuerpos, hay una operación previa que puede tomar días en que se prepara, se examina el sitio donde va a ocurrir el evento, se ven cuáles son los lugares donde podría haber una posición para hacer un tiro, o sea que está despejado en dirección a donde va a estar el posible blanco. Ese techo estaba a 120 metros y tenía espacio libre para apuntar y disparar. No había ningún obstáculo intermedio. Era el primer techo que debiera haber sido custodiado y no lo fue. Y esto me recuerda, estimados amigos, esto me recuerda, tengo buena memoria, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Ustedes habrán visto las películas, se han escrito millones de libros. La misma situación. No hubo seguridad perimetral y por eso que Lee Harvey Oswald u otros, según la tesis hubo otros tiradores, pudieron instalarse con sus rifles a dispararle a Kennedy. Entonces los policías que están al lado del blanco, del target, no pueden hacer mucho. Ustedes se acuerdan las imágenes del asesinato de Kennedy. Kennedy recibe el balazo en la cabeza ya queda inconsciente, queda muerto literalmente. Ustedes ven un policía que se encarama en la parte trasera del auto para taparlo. Otros policías miran a los techos, enarbolando sus rifles, pero eso es casi un show, porque el punto central de la seguridad es el perímetro, o sea, los lugares donde se podría instalar un francotirador. No se hizo en el caso de Trump. Ahí hay una falla gigantesca de seguridad. ¿Y esas fallas por qué se producen? Se pregunta uno. Hay un clima general que relaja, que no concita el 100% del esfuerzo para proteger a alguien. Hay un cierto desgano de proteger, hay un cierto relajo, hay una cierta displicencia como la que pasó con Kennedy. ¿Qué? Hay un clima ya alrededor de Trump en virtud del cual parece que algún jefe por ahí, el encargado de precisamente planear la custodia del perímetro, no estaba muy interesado quizá. Ustedes dirán, estoy especulando. Sí, estoy especulando, pero hay que tratar de entender la psicología, los contenidos mentales de la gente que toma decisiones, porque de ahí salen las conductas que llevan a determinados resultados.
O sea, claramente aquí hubo una falta de diligencia y la falta de diligencia tiene que ver con una falta de interés, con una especie, voy a ponerlo exagerado para explicar el punto, no hagamos tanto a ver si pasa algo, por así decirlo. Hagamos el mínimo. A mí me parece escandaloso, desde el punto de vista así puramente técnico-policial, digamos, que se haya dejado sin custodia un techo que estaba a 120 metros del lugar donde iba a estar Trump. Ahora, Trump tuvo suerte, porque evidentemente que lo querían matar. No fue un disparo hecho por alguien para montar una comedia, como sugirió alguno. Usted no monta una comedia disparando varios tiros, matando a otras personas. Usted, si quiere montar una comedia para que aparezca, digamos, como víctima a Trump, usted pone un tirador experto, no un cabrito de 20 años, que se cuida muy bien de disparar a una parte muy segura, no a la cabeza, sino que pongamos a un hombro, un brazo. Estoy poniéndome en este caso. Aquí hubo una intención de matar y la prueba está que la herida está en la oreja, a centímetros, un poquito de ángulo del rifle que está apuntando a 120 metros, una fracción de grado y la bala entra aquí o aquí. Pudo ser por mala puntería, pudo ser porque justo en el momento en que aprieta el gatillo, Trump hace un movimiento, la bala no llega instantáneamente, la bala tenía que recorrer 120 metros lo recorre una bala de rifle de ese tipo a ver, corren como a 600 metros por segundo, en un quinto o en un sexto de segundo, suficiente para que un pequeño movimiento de la cabeza cambió completamente las cosas. Un pequeño movimiento. Está claro que se le intentó matar. Un tiro dirigido a la cabeza es para matar, obviamente. Ahora, dije yo que había aquí un monumento a la hipocresía y es un fenómeno a nivel mundial, todos los presidentes, incluyendo a nuestro presidente, ¿no? E inmediatamente hicieron observación y yo quiero mencionar la observación de Boris porque me pareció otro monumento a la hipocresía, ¿no? ¿Ustedes creen que Boris se habría puesto a llorar a gritos si hubiera muerto Donald Trump? Habrían estado felices. Al fin mataron a ese hijo de puta reaccionario fascista. Habrían pensado, aunque por fuera pusieran cara a esas caras serias que ahora pone en Boris, imitando las fotos de Allende, esas caras serias. ¿Qué dijo? Dijo lo siguiente, textual, lo anoté. La violencia es una amenaza para la democracia. No, la violencia en primer lugar es una amenaza para las personas que son objeto de la violencia. Como por ejemplo todas las personas que fueron objeto de la violencia durante los procesos insurreccionales que hicieron que usted llegara a la presidencia, señor Boric. La violencia es algo que usted no rechaza hacia a priori. Yo recuerdo algunas declaraciones suyas, no me acuerdo, creo que fue antes de ser presidente, cuando era un revolucionario más abierto, ¿no? Más franco, más desnudo. Entonces, hablando de que las revoluciones no son, digamos, muy bonitas, que hay fuerza, que hay aspereza, no usó la palabra violencia, me parece, tuvo cuidado en eso. Pero claramente él piensa, cree y sostiene la tesis de la violencia revolucionaria y por eso se fue a abrazar y a besuquear con los líderes de la CAM, hablando del territorio liberado. ¿Territorio liberado con qué? Con violencia. ¿Liberado de quién? Del Estado chileno. Entonces, otro hipócrita. Estamos repletos de hipócritas. En Europa también. En Europa temen mucho a Trump porque creen que Trump, cuando llegue a ser presidente, va a terminar con la OTAN, va a retirar a Estados Unidos, va a hacer algo que va a debilitar enormemente la OTAN. Tiene muchísimos enemigos internacionales, nacionales, internos, externos, por todos lados. Es un hombre además que no es fácil de quererlo, ¿no? Está claro que el tipo tiene su carácter, tiene rasgos que son francamente demenciales, digamos las cosas por su nombre. Una cosa no quita la otra. No porque fue víctima de un atentado significa que ahora es una blanca paloma. Seamos objetivos y razonemos viendo todos los aspectos de la cuestión y no nos quedemos con uno nomás. No porque los trataron de matar significa que la política, la agenda de Trump es maravillosa, no significa que entonces va a ser un gran gobierno y ojo, tampoco significa necesariamente que va a ser elegido.
A pesar de que esa es la sensación de muchos, esto que llaman analistas, que siempre ven una movida para adelante nomás. Entonces dicen, ya tenía alguna ventaja, Biden está súper debilitado, ahora además aparece como un mártir, como una víctima, con esa foto icónica que ustedes deben haber visto, en que está con sangre en el cuerpo, en la cara, rodeado de los guardias y está empuñando. Es una foto icónica como esa de los soldados en Iwo Jima, eso que están poniendo la bandera norteamericana. Es una foto icónica. Entonces, sumando todas esas cosas, piensan algunos que está asegurada totalmente la victoria de Trump y evidentemente que Trump puede ganar. Pero yo no creo que esté asegurado. La química, o más bien dicho, porque esto es casi mágico, la alquimia de la mente humana, de los grupos humanos, los colectivos, es impredecible. Impredecible. Estoy asumiendo, por supuesto, que no va a haber otro atentado más contra Trump que esta vez termine con un resultado fatal. Estoy asumiendo que va a llegar a la elección. Probablemente la va a ganar. Puede ganarla, obviamente, pero no está seguro eso por el hecho de haber sido víctima de un atentado. Estas cosas, los fenómenos psicológicos de la gente son rápidos, pero son transitorios. En este momento, seguramente yo no los he visto, no sé si se han hecho siquiera, las encuestas de preferencias de voto en Estados Unidos deben haberle aumentado de forma sustantiva las preferencias a Trump. Pero ¿qué va a pasar en una semana más? Todo depende además de cómo se comporte Trump, cómo use este ataque. Se va a poner en una actitud que le sirva para ganar votos, para usar ventajosamente ese atentado, o se va a poner más rabioso, más delirante, y eso, a pesar del atentado, va a producir rechazo en una fracción hasta de su propio partido. Fíjense ustedes una cosa, un detalle interesante. El joven que intentó matar a Trump acababa de darle una donación al Partido Republicano, creo que era republicano. Tal vez hay republicanos también que piensan que Trump no es el hombre que corresponde, que debiera ser otro, que Trump, independientemente de que sea republicano, es un peligro para el país. Bueno, eso es lo que pensaba el que disparó, eso es lo que piensan y han estado diciendo, pero abundantemente, Biden y todos los demócratas, todos los medios de comunicación, o casi todo en Estados Unidos, que Trump va a dejar la crema, que es un fascista. Un poco lo hicieron acá en una escala mucho mayor con Kass, que lo acusaban de nazi, y lo satanizaron, y eso fue uno de los factores que permitió al brillantísimo genio que tenemos en la moneda llegar al poder. No muchas veces les muestro estos dos lingotes, este de plata, que es bastante pesadito, un kilito, con una pureza casi al 100%, y este chiquitito de oro, son valiosos. Es lo que usted podría comprar en compreoro.com para tener valores reales. El oro y la plata son valores reales, son metales preciosos, por lo tanto es una excelente defensa financiera. Usted no tiene que estar pensando en qué pasó con mis títulos de la deuda pública de Nigeria o qué sé yo. Esto es valor real, así que si usted tiene, pongamos, el 10, el 15% de su, ya sea de sus ahorros, de su fortuna o lo que sea, en oro y plata, usted está asegurado, estimado amigo. Compreoro.com, ahí los va a encontrar. Tengo una vida de mucho trabajo, pero yo aprendí hace mucho tiempo que uno tiene que cumplir con su deber. Es una de las cosas principales que dicen los estoicos, que es un libro que tienen ahí en la librería de Edisur. Pero lo que les quiero contar ahora es no de Edisur, que también les voy a contar en su momento, sino que de Kaizen Automotriz, que es un garage donde usted lleva su auto y le hacen una mantención preventiva, que significa que revisan todo, no solamente la varillita para el aceite y ese 3-4 cosas que hace su garachista, digamos, de cabecera antes que usted salga de vacaciones, igual tiene una pana. Ellos revisan todo, todas las piezas y partes, transmisión, combustión, encendido electrónico, suspensión, everything, tutti, y van cambiando las piezas que hay que cambiar y que iban a dejarlo en pana porque estaban por romperse, o arreglan algunas que tenían arreglo y el auto queda como nuevo. AutoWolf, amigos, es un servicio único. Ellos también hacen la reparación, por supuesto, no se limitan a dar un diagnóstico, reparan. AutoWolf.
Bueno, esta cuestión también la tengo que ordenar uno de estos días, ¿no es cierto? Pero yo soy muy procrastinator de repente. Pero voy a ponerme en contacto con gente que sabe ordenar y ver las cosas. Los servicios logísticos de ingeniería, no sé si se las capi para esto, pero para los que son super capi es para investigar qué es lo que está funcionando mal en la logística de su empresa. Qué es lo que no está al 100% y usted está perdiendo plata como país en guerra. Póngase en contacto con ellos, van a encontrar la parte mala, van a ofrecerle un modelo mucho mejor, le van a buscar gente para que lo haga. ¿Ok? Ok. En mi lista de relectura yo no sé si releer este libro que es rarísimo, pero en una de esas. Pero lo que les quiero recordar es el método EVE. Eso es lo que les quiero recordar. Si usted tiene imperfecciones que no ha podido eliminar bajando de peso, al contrario, se han hecho más notorias, tiene que ir, tiene que tomar el curso del método EVE, que es un método que trajeron de Corea del Sur. Hay dos locales donde se da, hay unos especiales aparatos y una serie de cosas para eliminar esas estrías, para eliminar esa celulitis. Hay un local en Vitacura, hay otro en Concón y se comunican entre sí. Usted puede partir en uno y seguir en el otro, volver al primero y así sucesivamente. Ni un problema. Método EVE. Usted que tiene pretensiones físicas, método EVE. Eso es un secreto. Son mis computadores de ajedrez que son verdaderas joyas. Son piezas de museo. Juegan ajedrez todavía. De vez en cuando les gano, de vez en cuando me sacan la cresta. Pero todo esto no sé por qué se lo estoy contando cuando en realidad lo que tengo que contarle es de Entrena Inglés. Entrena Inglés es una academia de inglés manejada por profesores de inglés, o sea, gente que realmente sabe. Las hacen online. Ahí usted está solito, se concentra, va a aprender. La conversación, no solo hablar y decir, I want a hot dog, sino que entender lo que le dice la gorda que atiende el negocio y le dice, y usted no entiende nada. Bueno, va a entender porque va a dominar la conversación, que es lo que interesa. Hay un curso en verano ahora para que aproveche los tiempos idos, perdidos y aburridos en aprender inglés. Además se va a entretener siguiendo el curso. Ya. Hola amigos, bienvenidos a esta edición con Nicole Rodríguez de El Portal del Villegas, que los días martes y jueves es el portal de Rodríguez y Villegas y compañía muy limitada. No hay más, Súper limitado. somos muy limitados además, así que hacemos lo que podemos nomás. Vamos a entrar en materia y por supuesto vamos a partir con el triunfo bastante considerable, no voy a decir por pateadura, pero bastante sustantivo y contundente de Donald Trump, que vuelve a la Casa Blanca. Nicole, ¿cuáles son tus primeras impresiones? Primeras impresiones, eso sí que te sonó de camarín. Sí. Es bastante contundente el triunfo hasta el minuto, con un Donald Trump con un 279, 280 creo que es el último que leí, de los electores versus 223 de Kamala Harris. Se necesitan 270 para ganar. Eh, son números bastante holgados para la victoria de Donald Trump, que se convertirá en el presidente número 47 de los Estados Unidos. Y lo interesante además es que no solamente gana Donald Trump la presidencia, sino que además ganan la mayoría en el Senado, que renovaba 34 escaños, son 100 en el Senado norteamericano. La totalidad de la Cámara de Representantes también se renovaba y en este minuto, no quiero dar los números porque todavía lo están contando, pero el punto principal es que los republicanos están obteniendo mayoría en la Cámara de Representantes y también en la elección de gobernadores. Por lo tanto, es un triunfo bastante avasallador para el Partido Republicano versus los demócratas. Subió la bolsa, subió el dólar también, porque se fortalece Estados Unidos y nosotros, bueno, ahí estamos con un problema con el dólar cada día más caro en Chile. Ya se nos olvidó cuando el dólar estaba a 600, 700. Después del estallido, entre paréntesis, no me voy a salir del tema. Ustedes hagan notar que después de octubre del año 2019, Chile nunca más volvió a bajar el dólar. Me pueden decir factores externos, me pueden hablar de los retiros, que también influyó, pero Chile nunca más volvió a tener esa fortaleza institucional que también nos ayuda a tener un dólar más bajo. Bueno, todo ese panorama para poder entrar en el análisis de lo que podemos hacer de la victoria de Donald Trump, Fernando. Uno, nuevamente el voto silencioso.
ese voto silencioso que no se expresa en las encuestas, que curiosamente ese voto silencioso siempre recae sobre candidatos de derecha, es decir, lo que no es correcto en estos días, lo que es políticamente incorrecto, el candidato que siempre está lleno de mitos, que siempre está lleno de calificativos, que es un peligro. Pasaba lo mismo con Bolsonaro en su momento, más allá de lo que hizo Bolsonaro en la presidencia, no es el tema, pero muy similar también al 62% que rechazó la constitución que proponía la izquierda, que proponía el progresismo y este gobierno. Acuérdense que las encuestas daban casi por empatado esa propuesta constitucional entre el rechazo y el apruebo. Bueno, ¿qué es lo que se decía de Donald Trump versus Kamala Harris? Se decía que era una de las contiendas electorales presidenciales más reñidas de la historia norteamericana. Y uno decía, bueno, pero ¿cómo tanto? Si igual tenemos la historia de Bush, ¿se acuerdan cuando le ganó Al Gore por solo 5 votos electorales? Fueron 271 versus 266 de Al Gore por allá en el año 2000. Pero porque no solamente los números de la encuesta no reflejaban la real votación que iba a obtener Donald Trump, sino que me parece que acá en la historia de esta contienda electoral hay algo mucho más de fondo que quiero pasar a analizar contigo y que alcancé a tratarlo en la entrevista que tengo, en la entrevista de Nicole Rodríguez con un analista norteamericano que tuve en el programa de hoy. Imagínense que The New York Times, días previos a esta elección, decía que en la historia de las contiendas electorales no existía, nunca existía una elección tan reñida y ajustada, y eso simplemente no fue. Bueno, también se decían muchas cosas, que Donald Trump es un peligro para la democracia, que es un líder que se puede convertir en un autócrata, un populista autoritario. Bueno, le han dicho de todo y se repitió de todo y sin embargo ganó, pero quiero entrar al fondo de la disputa que se dio en esta elección, Fernando, después de escuchar. Eh, ok, voy a hacer un par de comentarios chicos. Tengo una anécdota para contarles sobre esta elección que me acaban de comunicar desde Estados Unidos un amigo que vive, un chileno que vive allá en Miami. Lo que les quería contar, que me lo acaban de comunicar desde Estados Unidos de Miami. Yo no sé si esto salió en la prensa o no. El embajador de Chile en Estados Unidos, don Juan Gabriel Valdés, entiendo que se llama, fue a todas los rallies de la Kamala Harris, participó en la convención demócrata. Lo único que le faltó fue hacer el papel de la calcetinera que se le tira encima al rockstar a ver si le puede robar un botón del vestón. ¿Cómo se le ocurre a un embajador ponerse en una posición sectaria en el país en el cual es embajador? ¿Cómo puede ser tan menso, por no usar una expresión más folclórica? ¿Cómo puede haber gente así en la Cancillería chilena que en vez de mantener esa distancia de un embajador que representa al Estado y no a una coalición de tarao, va y se pone a hacer el papel de fan de Kamala Harris? Y para más remate, Kamala Harris pierde, porque si hubiera ganado, hasta podría ser un mérito que le haya ido a chupar la media a la Kamala Harris, si es que usa media. Lo encuentro increíble. Eso lo cuento como anécdota para que vean ustedes la calidad del servicio público en este país, en Cancillería, en todos los niveles de la administración. Lo encuentro increíble. Increíble. No sé si Juan Gabriel Valdés tiene un problema ya personal de deterioro derivado de sus años, más deteriorado que yo parece que está, porque a mí de embajador me quedo tranquilito sin decir ni una palabra, pues si uno es embajador, no es fan, no es partidario. Bueno, respecto ahora a lo que tú estabas mencionando, una sola cosa quiero tocar para que usted, para después quizás desarrollarlo un poco más. Esta contienda no fue reñida quizás por la distancia que hubo en votos, no fue tan tremenda, pero fue importante. No fue tan reñida en el plano electoral, no fue la más reñida de la historia. La prensa siempre inventan esas tonterías para vender diarios. No, pero fue la más reñida desde el punto de vista del contenido, porque Estados Unidos ahora es una Exacto. sociedad distinta. Reñida en cuanto que esta vez teníamos posiciones mucho más alejadas unas de otras, más polares de lo que ha sido la historia política norteamericana, donde siempre los demócratas y los republicanos han tenido diferencias dentro de un territorio común.
que a su vez deriva de una sociedad donde era predominante la clase media, las oportunidades, era otra estructura social y económica, de lo cual derivaba una estructura política diferente. Entonces, ahora no, la sociedad norteamericana cambió radicalmente en muchos sentidos, se produjeron diferencias de clase que antes no existían, emergió un proletariado, por así decirlo, no victoriano, sino que moderno, un proletariado constituido por generaciones jóvenes con poco futuro, con pocas capacidades de esfuerzo, lo cual significa que estudian carreras facilonas, lo cual significa que tienen pocas oportunidades laborales. Luego, la gente que en otros tiempos entraba a buenas industrias a ganar buenos salarios, como en Detroit, ya no encuentran pega porque todo se automatizó. Ustedes habrán visto, no sé si tú has visto videos de cómo funcionan las fábricas de autos, increíbles, puras máquinas gigantes actuando y muy pocos individuos, muy pocas personas. Bueno, es otra sociedad. Hay un sector grande de la población norteamericana, además constituida por los millones de inmigrantes, no los de ahora, sino que los que han venido entrando por años, que constituyen una especie de proletariado, un proletariado siglo XXI. Ya no es gente que pertenece o que siente que podría pertenecer a la clase media. Se sienten marginados y están marginados no por alguna acción malévola de las clases altas, sino que por las dinámicas sociales, psicológicas, etcétera. Y todo esto se reflejó y se refleja en la estructura del Partido Demócrata, en la estructura del Partido Republicano, y se reflejó en que por un lado teníamos a Kamala Harris, una mujer que está más a la izquierda que Biden, y por otro lado tenemos tenemos ahora un actual presidente con posturas populistas, no a 100%, pero tiene elementos populistas, como por lo demás siempre lo han tenido todos los políticos, pero en un grado más marcado. Eh, Eso es lo reñido ahora, no el conteo de votos, Nicole. Sí, y voy a seguir con tu análisis que fue parte de la entrevista que yo les digo que vale la pena verla porque es un análisis que no se escucha y que tiene que ver con lo siguiente, en esos cambios de la sociedad que se van dando con un conjunto de factores, no son solo económicos, sino que también culturales. El Partido Demócrata en Estados Unidos se ha ido y fue transitando cada vez más a ideas socialistas, a ideas de izquierda, que el Partido Demócrata en la Guerra Fría de los 80, pongamos, en la época de Ronald Reagan, jamás la sociedad norteamericana se hubiera imaginado que ese partido demócrata que supuestamente representaba en ese minuto al pueblo, acuérdense que el Partido Republicano era, para simplificarlo, era el partido más bien burgués de la élite y el Partido Demócrata del pueblo. Pero lo que ocurrió con el Partido Demócrata, porque siempre se pone énfasis en la figura de Trump, dejemos a Trump un poco de lado, que es simplemente una consecuencia. El Partido Demócrata se fue transitando hacia ideas que penetraron cada vez más fuerte, ya sea a través de las universidades, a la famosa llamada guerra cultural, o se fueron nutriendo entre ellos, pero un partido demócrata que ya no solo la diferencia con los republicanos es subir un poco más los impuestos corporativos. Antes uno se acuerda en las contiendas electorales de los 80, los 90, decían, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este candidato demócrata y este republicano? Uno va a subir un poquito más los impuestos y el otro no, lo va a bajar. Un estado un poquito más grande, un poquito más chico. La contienda es mucho más profunda y es la contienda que se está dando en distintas magnitudes, y en Chile también, y creo que eso la derecha y la oposición en Chile no lo ha leído, es la contienda que se está dando políticamente en el mundo, con un partido demócrata norteamericano, con una mirada muy socialista de la sociedad, con una idea de una estructura burgués socialista en el Estado norteamericano, disfrazada, camuflada, si ustedes quieren, a través de estas ideas progresistas woke, a través de las causas, a través de las minorías, a través de todo este pool que conocemos, que también lo presenta acá el Frente Amplio, pero que en el fondo su resultado final conlleva una estructura que no tiene que ver con esa estructura liberal, capitalista, que propician en el fondo los partidos que son de derecha. En el fondo de la disputa, para decirlo en una palabra, en esta contienda, ya se dio en la primera candidatura de Trump, pero en esta más abiertamente, es ideológica. Y en Estados Unidos nunca antes habían tenido una disputa ideológica, porque Estados Unidos era el paladín de la democracia, el paladín de las libertades, y las diferencias entre los dos partidos más poderosos no eran tan gigantes
de la magnitud que se está produciendo hoy en día. Por eso los diarios, por eso las editoriales no publicaron esas famosas editoriales apoyando abiertamente a algún candidato, principalmente a Kamala Harris. Lo vimos desde otro punto de vista en el programa del martes, Fernando, pero ayer con el analista norteamericano que conversaba decía que hubo varias reuniones entre los distintos diarios, los más importantes, The Washington Post, que no tiene nada de derecha, de republicana, The New York Times y otros, y de alguna manera u otra miraron en Kamala Harris una persona bastante más ideológica que Biden y no quisieron hacerse parte ni cómplice de la victoria de una candidata que podría profundizar aún más las reformas que venía realizando Obama, que al final de cuentas es la persona detrás del Partido Demócrata con esta idea socialistas con respecto a la estructura del Estado norteamericano y cómo se debe organizar la sociedad norteamericana. En parte aquello es lo que ayudó a que estas editoriales no hablaran abiertamente de apoyar a Kamala Harris. Por el otro lado, claro, tenían este candidato que a nadie le gusta, porque ¿cómo van a apoyar a Trump tan de todo que le dicen? Pero en el fondo tiene que ver con eso, que es una disputa ideológica que nunca antes un analista en los años 80, sobre todo en los 90, con la caída del muro de Berlín, cuando se escribió el famoso libro El fin de la historia de Fukuyama, se hubiera imaginado que se está dando hoy en la principal democracia del mundo, digámoslo así, y el principal país todavía del mundo, si es que en unos años más no lo pasa a China. Veo que estamos más o menos coincidentes con el analista norteamericano, mi postura, entonces. Claro, porque, y tenía que ser así porque es la realidad nomás, pues uno no puede ver las cosas distintas que si las ve de frentón. Ahora, este movimiento que se llama a sí mismo y que todos llaman woke, o sea, que significa algo así como estar despierto, despertar supuestamente de un sueño que ha durado toda la vida, quizás toda la historia de la humanidad. Bueno, todas las ideologías, las ideologías con elementos utópicos llegan al mundo más o menos con esa postura, ¿no? Que vienen a iluminar, a despertar a la humanidad después de un largo sueño o una pesadilla. Lo pasó con el cristianismo, pasó con el Islam, pasó con el marxismo. Si ustedes leen el Manifiesto Comunista, dice ahí claramente que el comunismo significa el fin de la prehistoria, o sea, del largo sueño de la humanidad sumido en las supersticiones. Estoy citando ahora al manifiesto, religiosas, etcétera. Todas las nuevas visiones que están asociadas a algún gran cambio histórico tienen esa pretensión utópica del despertar, del woke. Ahora, ¿esto lo convierte en socialista o de izquierda? Esa es la pregunta que habría que hacerse y examinar, porque creo que ya esos términos empiezan a perder el significado que tenían antiguamente. El izquierdismo clásico que se le sigue asociando aquí al progresismo y en Estados Unidos al woke, al movimiento woke, ya no sirve, creo yo, porque el izquierdismo del pasado se refería a cosas mucho más limitadas. Si ustedes examinan los programas socialistas de la Unión Soviética, los planes quinquenales, por ejemplo, que sacaba el Partido Comunista, o examinan los programas de gobierno de las candidaturas de izquierda a lo largo de toda la historia de Chile, hasta terminar en Salvador Allende, se van a fijar ustedes que el centro de gravedad de esas agendas y de esa ideología es el control de la economía y el control político. Hasta ahí nomás llegaba la cosa. La economía tenía que ser centralizada, de comando, que se llama una economía de comando, o sea, el Estado dirige toda la economía, las empresas son de propiedad del Estado, la propiedad privada o desaparece o queda arrinconada. Políticamente se tendía, aunque muchas veces no se reconocía, un partido único, el Partido Comunista, donde la democracia iba a ser el centralismo democrático, o sea, la democracia era lo que operaba dentro del partido, pero no entre partidos. Eso era la visión socialista clásica. Lo del woke y lo del progresismo es una cosa mucho más compleja, mucho más difusa, mucho más ambigua, que todavía no ha encontrado realmente a su ideólogo. Porque estos picantes de España no son más que unos charlatanes. No han encontrado un ideólogo. Entonces se está manejando, como ha ocurrido con todas estas utopías que emergen de vez en cuando en la historia humana, se está manejando todavía en la fase embrionaria, balbuceante, con distintas posturas extremas y distorsionadas que generan inevitablemente lo que estamos viendo en Estados Unidos y lo que vamos a ver en Chile, una reacción
Como en los diarios norteamericanos, tú mismo creo que mencionaste el otro día que había un diario que hablaba que esto era una, el retroceso del wokismo, ¿no? Creo que lo dijiste tú, me parece. Así a ustedes los programas del año. Es un espanto el desorden. Yo no sé qué voy a hacer con esta pieza. No, voy a tener que contratar a alguien que me ordene. Pero antes de hacer eso, les quiero contar del arquitecto Diego Sándor. Es un arquitecto súper talentoso que vive en la región de los lagos y que está disponible, cuando está disponible, para diseñar y construir su casa con un esquema, con una belleza, con una originalidad que ustedes han estado viendo todo el año en fotografías como las que están ahora a mi derecha, supongo. Y además se mete en la construcción para que todo quede como debe ser. Fuera de construir, remodela. Si usted tiene una casa que quiere agregarle o quitarle algo, cambiar alguna cosa, o cambiar mucho, póngase en contacto en los teléfonos o en las direcciones que aparecen, son direcciones mail me parece, póngase en contacto con Diego Sandro. Él vive en la región de los lagos, esto es para la gente del sur solamente. ¿Qué es pelote, ah? ¿Qué es pelote? Nos voy a tener que ordenar en estos días de vacaciones. Oiga, y ordene sus cosas también. Por ejemplo, usted tiene una marca comercial y como no es legal, no es obligatorio tener registrado, usted deja pasar el tiempo, incluso se olvida. Y de repente llega un fresco y le dice que él tiene anotada la marca y que tiene que darle la mitad a la empresa. Para que no le pase eso, que no le pase. Póngase en contacto con patriciastocker.com. Son unos profesionales que van a registrar su marca en Chile y en el extranjero y todo va a quedar perfecto, defendido, blindado, renovado, conservado, todo. Y usted va a poder dormir en paz. Ya. Qué nombre más raro, Urantiaco, ¿no es cierto? Yo todavía aquí estoy medio como... Pero da lo mismo el nombre. Es el nombre de una compañía, de una empresa con muy talentosos creadores de software especializado en crear software para procesar datos de grandes empresas y corporaciones. Los datos son siempre distintos, no es lo mismo tener, qué sé yo, una empresa que vende papa a una empresa cuyos datos son los nombres y los datos de personas, en fin, un software a la medida es mucho mejor que un software cualquiera que usted trata de adaptar. Ellos crean eso, crean diseños gráficos para los sitios web, instalan el Moodle, que es la conexión entre una empresa y sus clientes, por ejemplo, o sus alumnos online, que no es llegar y llevar, todo con Urantiacos, amigos, son gente talentosa, urantiacos.cl. El día en que estoy grabando esto hay como una sensación térmica de 36 grados, así que es muy adecuado que les hable de airmagic-chile.com, que es una empresa de climatización europea que se instaló en Chile, pero no para mí, para las fábricas, talleres fabriles donde hay máquinas que producen calor, gente que se acumula, produce calor, y resulta que hay un límite legal del calor máximo que puede haber en un taller. Y si usted lo sobrepasa, de repente llegan los inspectores y la multa es la caballa, es grande, amigos. Fuera de eso, los accidentes laborales y el mal clima que produce la incomodidad física tiene efectos de una manera o de otra. Así que póngase ya en contacto con airmagic-chile.com y resuelva el problema. Tienen equipos de última generación que ahorran entre un 70 y 80% de energía. ¿Qué tal? Amigos, yo todavía no he matado a nadie, aunque tengo una lista muy grande de gente que me gustaría matar, pero el día que lo haga voy a estar cometiendo un delito contemplado en el Código Penal y voy a tener que ponerme en manos de abogado. Y en ese momento voy a hacer lo que usted debería hacer si está en una situación complicada. Me voy a contactar con González y compañía, de los 2 y 3 mejores buffets penalistas de Chile. Como lo han comprobado, ganando casos súper importantes. Algunos han salido en la televisión.
Así que ya sabe, ojo, si mata a su suegra, ahí inmediatamente llame por teléfono a González y compañía. Sí, En sí. Chile estamos viendo el Eh, retroceso del llamado progresismo y lo vamos a ver, lo vemos ya en las encuestas. Es una reacción producida por estas posturas extremas, delirantes, que se emergen siempre al comienzo de estas utopías, de estas ideologías que a su vez reflejan cambios fundamentales en la estructura de una nación, de una sociedad. Porque detrás de todo eso están estos cambios. Si Estados Unidos siguiera siendo un país de clase media, como en los años 50, no tendríamos a un Trump ni tendríamos a una Kamala Harris disputando la presidencia de los Estados Unidos. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que hay de válido en el pensamiento woke, o en el, más bien dicho, en el sentimiento woke y en el sentimiento progresista en Chile? Esa es una pregunta que tienen que hacerse los académicos y salirnos un poquito de la polarización política nomás y mirar las cosas así en blanco y negro. ¿Hay elementos valiosos? Por supuesto que sí. Es evidente en el progresismo chileno y en el wokismo norteamericano. El problema es que como progresismo y como wokismo están en esa fase embrionaria y extrema que lleva al delirio y que produce inevitablemente una reacción. Y esa reacción es positiva a su vez. Es la manera como funciona la historia. Tú planteas algo exagerado, por ejemplo el feminismo, es una exageración de un planteo correcto, de terminar con las desigualdades de género, etcétera, en lo que corresponde a salarios, poderes políticos, etcétera. Llevado como feminismo se convierte en un extremo. Se produce una reacción que hace retroceder a más o menos un terreno razonable. Así ha funcionado siempre la historia. Los reaccionarios claro, cumplen este papel, retrotraen las cosas a un nivel más razonable y cuando todo se estabiliza, pasados los años, uno ve que la historia, la astucia de la historia ha hecho su trabajo. Las nuevas ideas se han llegado a la primera, al escenario por este ímpetu extremo, luego han sido, por así decirlo, diluidas un tanto, se les han eliminado los extremos, y al final de este proceso, en 20 o 25 años, uno ve que la sociedad ha cambiado más o menos en términos razonables. Y eso es lo que vamos a ver en Chile, salvo que haya alguna mala suerte muy grande, y eso es lo que vamos a ver en Estados Unidos. Estados Unidos no va a volver al Estados Unidos de Nixon o de Eisenhower, en absoluto. No va a poder, aunque quisiera Trump. Va a ser otro Estados Unidos, otra sociedad. Y lo mismo Chile, déjame terminar, con el futuro gobierno de Matei o quien sea. Va a ser otra sociedad, pero va a incorporar elementos del progresismo o del wokismo. Eso te lo doy cantado. No va a quedar anulado esa postura, en absoluto. Así funciona la historia. Es cuestión de leer un poquito de historia nomás y se ve clarísimo. La Revolución Francesa es un ejemplo notable de eso. Lo de cómo los extremos fueron diluidos, fueron podados, digamos, y finalmente se estableció una Francia a través de la reacción napoleónica más moderna, con muchos elementos de la Revolución Francesa, pero sin la guillotina, por así decirlo. Nicole. Fernando. Sí, la frase de los Vogue surge tempranamente en todo caso en Estados Unidos, pero no tiene que ver con lo que vemos hoy, sino que surgió en los 30, creo, por ahí, por los 40, y tenía que ver más bien con problemas sociales y decía, stay woke, mantente despierto, mantente alerta, si lo quieren interpretar así, principalmente con los afroamericanos, pero después fue tomando otras características y llegamos hasta lo que es hoy en día. El punto es Sí. que, claro, levantaron problemáticas sociales y principalmente cuando ya lo fue adquiriendo más bien la mirada de izquierda de los partidos tradicionales de izquierda, y fueron adquiriendo esto, levantaron las problemáticas que surgen de cualquier sistema, es decir, del sistema capitalista o del sistema mismo de las libertades, lo fueron tomando y fueron proponiendo estas soluciones que hoy las llamamos progresistas, llegando hasta el punto que vemos hoy con soluciones basadas en las identidades de minoría, en algunas causas, es decir, fueron transformando esto en un pool que no le hizo, en este caso a los norteamericanos, no le hizo más sentido, le hizo sentido
principalmente en 2008 con la elección de Obama, pero de a poco fue, a medida que fue pasando el tiempo, fueron perdiendo popularidad. Son muy sonoras, se ven en la prensa, se ven en las universidades, pero desde el punto de vista de la mayoría electoral, fueron perdiendo popularidad, fueron perdiendo adhesión y la candidatura de Kamala Harris se quedó en eso. Ella se trató de presentar como una persona más moderada, que iba a unir el país, pero hay algo y que ocurre acá en Chile también, Fernando, no se puede unir al país cuando tú la democracia la desintegras en causas particulares, en causas de minorías. ¿Cuál fue lo primero que dijo Donald Trump? Que en esta línea yo lo defiendo, porque no es que lo defienda porque me gusta el candidato, me gusta el presidente, me da lo mismo, pero sí creo que está totalmente exagerado y mal formada la imagen que se ha hecho de él en los medios, una campaña feroz. Pocos candidatos resisten esto. No, creo que no conozco ningún otro político al cual se le haya tildado de tantas cosas como a Donald Trump. Pero el punto es que él, una de las primeras cosas que ha dicho, todavía no lo proclaman oficialmente porque falta el conteo, es que le habló a todos los norteamericanos, no le habla específicamente a los latinos, a las mujeres, a los afroamericanos, no, le habló a los norteamericanos de cicatrizar el país, etcétera, porque a diferencia de los demócratas, con un discurso que parece no polarizante, en el fondo es lo más polarizante que hay, a diferencia de Donald Trump, que le habla a todos, claro, habla de que va a convertir a Estados Unidos de nuevo en la estrella del mundo, no lo sabemos. Tiene a una China que le está respirando en la nuca y que si no lo detienen, los va a pasar. Y Donald Trump lo leyó en su primera presidencia y fue el primero que dijo, bueno, hay que detener a China. No, en el discurso no es que él quiera retrotraer a Estados Unidos en la época de Nixon, sino más bien No, quiere volver o sea, quiere mira, volver a poner a Estados Unidos en el sitial que en alguna vez tuvo con las condiciones del mundo que tiene actualmente. bueno, ahí yo creo que es lo que no va a poder hacer. Lo de Nixon lo puse como metáfora, por supuesto, no es que yo crea que dijo Trump de frentón, yo quiero volver al Estados Unidos de Nixon. Pero cuando dice MAGA, Make America Great Again, hagamos América, está mirando atrás, al pasado. Again, de nuevo, o sea, como era antes. Y ese antes es irrecuperable. Ahora, no sé si lo sabe o no, Trump. Está lo mismo, lo usó como lema de campaña, como lema de su movimiento. Pero evidentemente que Estados Unidos no va a ser great again como pudo. Va a seguir siendo great porque es un país grande, es un país muy poderoso en todos los sentidos, especialmente en el sentido tecnológico. Tienen un capital intelectual ahí brutal, mucho mayor que el que tenga cualquier país europeo. No sé cómo se compara con el de los chinos. Por último, tienen millones de ingenieros y científicos los chinos, pero parece que las capacidades innovativas son muy inferiores en China por razones culturales. En fin, no sé. Pero no se va a poder hacer América grande de nuevo como era antes, que era una supremacía absoluta y relativa. Por lo menos esa era la impresión, porque estaba también Rusia, que por lo menos militarmente podía empatarle a Estados Unidos en lo que en el aspecto nuclear, no en el aspecto convencional. Entonces, no va a poder ser grande de nuevo como antes Estados Unidos. No, no se puede. Antes no existía China como existe ahora y ese solo hecho cambia todo. Antes no existían como 10 países con armas nucleares, 8 países con armas nucleares. Era solamente Estados Unidos y Rusia, luego Francia e Inglaterra. 4 países tenían armas nucleares, nada más. Era otra economía mundial, era otra tecnología. Eso no va a cambiar. Era otra población. Estados Unidos era un país donde había una predominancia tremenda del blanco anglosajón y un espolvoreado, unos bastantes negros, pero eran más o menos un 5 o 10% de la población negra o 15% era. Hispanos eran muy poquitos. Ahora, vean ustedes la composición, entren a Google y vean la composición de la población de la etnia norteamericana y van a darse cuenta que ya los blancos norteamericanos no son lo que eran antes. Esa es otra sociedad, es otro mundo, así que no va a ser América grande de nuevo. Yo creo que eso no va a funcionar así. Vamos a un mundo completamente distinto. Nadie va a ser más grande como antes, tampoco los chinos, ni la India, Sí, ni porque nadie. Eso, vamos a un mundo totalmente distinto. Los únicos que van a ser los más grandes, amigos míos, y se los digo al tiro, lo doy firmado, son las inteligencias artificiales. Esa va a ser la gran revolución mundial, que ya la está anunciando, no lo digo simplemente yo, lo dicen tipos que saben mucho más que yo de esta cuestión, lo dicen los Musk, lo dicen los especialistas en software. Esa va a ser la gran revolución, ese va a ser el grande del día de mañana.
es otro mundo. Entonces, cuando digo América no puede volver a la época de Nixon, no estoy diciendo que Trump quiera volver a la época de Nixon. Digo que la suya es una visión un poco nostálgica de un pasado que no va a volver. Eso independientemente que tome medidas correctas o no ahora, eso es otra cosa. Estoy pensando simplemente en su discurso. Esa América no va a volver. Sí. No va a volver. No va a volver Ahora, el mundo de antes. Tampoco va a volver la Belle Époque, ni va a volver la Edad Media. Las cosas no vuelven así como así. claro, ahora, pero del punto de vista de las medidas locales, internacionales o en política exterior, hay dos grandes líneas que van en ese objetivo, digamos. Y uno tiene que ver con la economía en Estados Unidos versus un partido demócrata que cada vez más agranda al Estado e impone más impuestos a las personas. Un Estado que cada vez más se estaba entrometiendo en la vida de las personas y con un Donald Trump cuyas políticas están propiciando volver a achicarlo, bajar los impuestos, etcétera. Una política interna con un mayor orden en inmigración, ¿lo podrá lograr o no? No lo sabemos, pero Mm. por lo menos tiene algunas políticas más claras. Me parece que del punto de vista de volver a ser grande a Estados Unidos de nuevo, es tener los objetivos claros y los principios claros, quizás. Cuando Donald Trump dice vamos a volver, todo el mundo critica y dice qué peligro para la globalización porque Donald Trump es proteccionista y aislacionista. Lo que pasa es que Donald Trump, me parece que lo estuviera defendiendo, pero es que realmente hay que analizar las cosas que la gente dice. Ok. Es tremendo. Y lo que ocurre con Donald Trump en el concierto internacional, y lo hizo en su primera presidencia y veamos cómo lo hace ahora, es decir, que se golpeó la mesa con respecto a, se acabó esa diplomacia hipócrita, que es parte de la diplomacia, porque no están los tiempos. Entonces, cuando tú tienes una ONU, mira, hace 3 días atrás o 4 días atrás, una ONU completa tomada por ideas de la izquierda. Al final terminaron siendo organismos satélites de la izquierda que todos estos funcionarios que salieron de la caída del muro de Berlín y de la caída de la Unión Soviética, bueno, no tenían dónde estar, se fueron a la ONU. Una votación contundente de la ONU que no tiene incidencia, pero una resolución para levantar el embargo a Cuba, que le costó el cargo a la canciller argentina, donde tiene 187 votos a favor versus 2 que votaron en contra, Israel y Estados Unidos. Uno dice, bueno, aquí hay algo que está mal, porque efectivamente tú no puedes seguir funcionando en la diplomacia y en los organismos internacionales con los principios y los valores totalmente torcidos. Cuba es un país comunista que no quiere establecer libertades y el capitalismo, pero sin embargo quiere succionar del capitalismo y que le levanten el embargo para poder comercializar desde el Estado todo lo que ellos quisieran. Es decir, es un tema de principio. Resulta que la ONU, 187 países votan a favor solo para hacerle el punto a Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando me parece que calza el discurso de Donald Trump en el sentido de tengamos los principios claros, tengamos los valores claros para poder funcionar en este concierto internacional que cambió. Ya no es el mundo de la diplomacia bonita porque no estamos entrando en esa época. Y creo que ese tipo de liderazgo para Estados Unidos, que se ve más fuerte y más claro, puede que los haga sentir a los norteamericanos que están volviendo a ser grandes otra vez. Sí, pueden sentirlo, pero no lo van a lograr. Esa es la verdad, es que ya no van a poder ser grandes como antes. Pueden seguir siendo grandes, pero no supremos, no es posible. Incluso, fíjate que, ya entrando al detalle, las medidas económicas de Trump, muchas de ellas tienen que ver con bajar impuestos, ¿ah? Impuestos a los trabajadores, impuestos a las empresas. Yo no sé si va a ser viable porque entonces, ¿cómo va a financiar un Estado que tiene un gasto militar gigantesco y que incluso lo quieren hacer crecer porque sienten que se están quedando atrás en varios aspectos con China? Por ejemplo, en el aspecto naval, ya China tiene una flota más grande que Estados Unidos. Estados Unidos en este momento sienten que están construyendo menos barcos, que algunos de los modelos que tienen, como los destructores de la clase Arleigh Burke, están ya llegando a su fin. En fin, más gasto, y tú bajando impuestos y más gasto, una situación inmanejable. Entonces, vamos a ver qué va a poder hacer. Una cosa son lo que uno aspira a hacer y otra cosa es lo que se puede hacer. Naturalmente uno quiere soñar y uno quiere, y por eso que los políticos
cuentan cuentos y la gente se los cree porque uno quiere soñar, quiere creer. Uno quiere creer de que es posible un montón de cosas, pero después en la práctica se demuestra que no se puede. Lo que va a poder hacer Trump es seguramente una fracción de su programa y de esa fracción va a tener que retrotraerse en algunas también porque no van a ser practicables. Esto va más allá de las voluntades del pueblo norteamericano o de las voluntades del Partido Republicano o de Trump. Tiene que ver con factores de un poder inmenso. Eh, pero está todo por verse, de todas maneras está todo por verse. Van a cambiar algunas cosas, otras no mucho. Eh, Pero que sí mira va lo a que cambiar, ocurre en el... lo que- bueno, lo que ¿Qué sí va, te pasó? Sí. lo que sí va a cambiar enormemente es probablemente las relaciones, la postura de Estados Unidos con Ucrania, por ejemplo, que ya deben estar transpirando bastante, porque parece ser que Estados Unidos, Trump, por lo menos eso lo dijo muchas veces, no le parece bien que se gaste tanta plata enviando armamento a Ucrania, y ha sido con ese armamento que Ucrania ha podido resistir a las hordas rusas. Entonces, deben tener mucho temor que pare, que se cierre la canilla, se cierre el chorro desde Estados Unidos. Después está Israel. Deben estar bastante contentos por la razón contraria, porque Trump un poquito antes, hace un par de semanas, creo que le dijo a los israelitas que incluso debieran ya estar pensando de frente en atacar las centrales nucleares iraníes que están esperando. Les va a dar más mano libre, no va a estar como Biden a cada momento poniéndoles problemas y obstáculos. Ahí vamos a ver cambios importantes, seguramente en el campo internacional en cuanto a las decisiones que tome Trump. ¿Cómo se las va a arreglar con Corea del Norte? ¿Te acuerdas que la vez anterior se visitaron con el gordito chico, este John no sé cuánto? Vamos a ver. Está todo por verse, estimado amigo.